Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje Antonio Palmar, en el control técnico Franklin Palmar, nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio Jesús Urbina y quienes habla Gabriel Andrade estará en la conducción. @GAndrade80 es mi Twitter. Hemos establecido contacto con Andrés Carmona, él es filósofo, atiende esta llamada desde España y hoy conversaremos sobre la República como sistema de gobierno. Saludos Andrés, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias Javier. ¿Qué tal? Aquí en América Latina pues se da por hecho que la República es el mejor sistema de gobierno porque todos los países que están aquí en este hemisferio son repúblicas y la última monarquía que hubo aquí en este hemisferio, bueno, fue Cuba y Puerto Rico cuando esos países se independizaron de España, y monarquías propias latinoamericanas, las de Brasil y las de una que hubo en México también. Pero más allá de eso, pues nosotros asumimos que la República es la mejor organización social posible y política. Allá en Europa no es tan así, o sea, quedan varias monarquías y hay debates entre republicanos y monárquicos. Y bueno, tú te has destacado, entre otras cosas, por defender a la monarquía como a la República como mejor sistema de gobierno. ¿Por qué la República es el mejor sistema de gobierno, Andrés? Bueno, vamos a ver, Gabriel, primero habría que explicar qué entendemos por república, porque la idea que yo puedo tener de república o de republicanismo no es la misma que la que incluso otros autores que se autocalifican de republicanos pueden tener. Tú has dicho que toda América, todo el continente son repúblicas según ciertas filosofías o ciertos modos de pensar. Que no haya un rey, lo que entendemos por un rey, no quiere decir que haya una república automáticamente. Yo eso es un concepto que sí que combato, que es que yo no creo que para que un sistema político sea una república baste con que no haya un rey. Es decir, puede ocurrir que haya sistemas en los que no haya un rey y que sin embargo no sean repúblicas, en el sentido en el que yo entiendo la palabra república, republicano, republicanismo. Por ejemplo, piensa que George Bush pertenece a un partido que se llama Partido Republicano, que Sarkozy, el anterior presidente de Francia, también se considera republicano, o que Irán se califica de república, de una república islámica. Y yo, sin embargo, no defiendo ninguno de esos tres modelos, ni ninguna de esas tres políticas, y de hecho yo no los consideraría republicanos. Yo entiendo que el republicanismo es otra cosa, que el republicanismo implica el gobierno de los individuos libres, y esa es la definición que a mí más me gusta de república, así que hablamos de ella, y en ese sentido no todo país solo por no tener un rey sería una república. Bueno, andemos un poco más en esa definición. ¿Y por qué Estados Unidos, Irán o la Francia Sarkozy no calificarían bajo república? Que yo con Estados Unidos y con Irán, pero Francia tiene una honda tradición republicana laica y pues en los libros de texto siempre se dice, ¿no?, que el país más emblemáticamente republicano es Francia, y por eso me da curiosidad que digas que no es. Francia. Quiero decir, yo Sarkozy lo calificaría más de un autor liberal, más que republicano. Entonces, en ese sentido, en el que yo lo decía, igual que George Bush, pues para mí es más liberal que republicano. El republicanismo, por lo menos como en la filosofía política se suele entender, viene a decir que es un gobierno del cual se da mucha importancia a la participación política de los ciudadanos, y se da también mucha importancia a la virtud cívica. Así se entiende que la república es un sistema de gobierno en el que los ciudadanos participan activamente en ese gobierno, y para que puedan participar activamente tienen que tener una serie de virtudes que son las que les hacen participar, ¿no? En ese sentido, por republicanismo podría ser el de Philippe Petit, el de Sandel o algunos otros, y se contrapondría pues a los sistemas liberales en los cuales no se hace ni mucho menos tanta incidencia en la participación política, sino que más bien al revés, se rechaza casi esa participación política y lo que se busca es más la libertad individual, los asuntos privados, y el gobierno pues se gestiona de un modo delegado, ¿no? La participación política en el liberalismo se viene a reducir a votar cada X años a quienes van a estar en el gobierno, un gobierno representativo, pero la república, el republicanismo implica una participación ciudadana, implica más un autogobierno de los ciudadanos que participan en ese gobierno. Por eso digo que no es lo mismo un sistema republicano que otro, que no basta con que no haya un rey. No sé si me explico por dónde quiero ir. Sí, claro.
Ahora, pero es imposible entonces que exista una república liberal. No, pero no, puede haber una república liberal, claro que sí. Lo que digo es que ahí estamos usando los términos de un modo confuso, es decir, si un país solo por no tener un rey ya es una república, claro, pues un país que sea liberal como Estados Unidos, pues sí es una república liberal. Lo único que yo digo es que, no porque lo diga yo, no, en filosofía política, el término republicanismo designa a un sistema concreto de gobierno, a un movimiento, una forma de pensar el buen gobierno. Y bueno, incluso dentro del republicanismo hay diferentes tipos de republicanismo, no es lo mismo unos que otros, hay diferencias entre ellos, pero sí que podemos decir que la idea básica es esa incidencia en la participación política, en la virtud cívica, que como digo el liberalismo no tiene. Entonces sí que puede haber, claro que es una república liberal, igual que puede haber repúblicas pues, de otros tipos, pero si por republicanismo entendemos el término en el sentido más estrictamente filosófico, una república liberal sería una especie de contradicción. Ya digo, el liberalismo pues sí que busca más la libertad individual, entendida como la retirada a los asuntos privados, a que no haya una interferencia desde el Estado, desde el poder, en las decisiones de los individuos, y el republicanismo, por el contrario, sí que tiene esa exigencia de participación, de virtud cívica, incluso de interferencia en lo que hacen los ciudadanos, que digo, pues sea conceptualmente difícil de compatibilizar. Bueno, los liberales suelen decir en esto que el Estado invita a la gente a participar, pero que el que no quiera participar, pues no hay por qué obligarlo, y que precisamente en eso consiste la libertad y que eso es la virtud. ¿Tú qué respondes frente a eso? Claro, el republicanismo entiende que eso no es así. Para el republicanismo, que ya se puede arrastrar incluso en Aristóteles, la propia libertad se hace plena cuando el individuo participa en las instituciones de gobierno, en tanto en cuanto que se podría llegar a decir casi que el ser humano se realiza en la política, que es la forma en la que puede virtudes más excelsas, pues las podría poner en práctica, ¿no? Aristóteles más o menos vendría a defender algo así. Hombre, a lo mejor en esa idea empezó un poco radical, yo creo que uno puede ser feliz sin participar en política, pero si entendemos que el republicanismo entiende que la libertad individual solo es posible si todos los individuos son libres, no puede haber libertad si hay algunos individuos que no son libres. Por lo tanto, el vigilar constantemente al poder, participando precisamente en el propio poder, pues nos haría más libres a todos en conjunto y a cada uno particularmente. Entonces, para el republicanismo, la idea liberal de que es mejor dejar que el gobierno que el Estado sea mínimo y que la participación política delegarla en representantes, pues esa idea no sería compatible con el republicanismo. Lo que pasa es que esta visión que tú estás presentando y que ciertamente la defienden muchos republicanos, a mí me hace un poco eco, Andrés, de esa frase terrible de Rousseau, que es que el Estado debe obligar al ciudadano a ser libre. Es decir, en la medida en que ya en nombre de la libertad se coerce a ciertos individuos a hacer ciertas cosas, ya la cosa se empieza a complicar un poco más. Y te pregunto, por ejemplo, en esta concepción de la república, ¿tú considerarías que el voto debe ser obligatorio? Aquí en América Latina, en muchas épocas y en muchos países el voto sí era obligatorio y el no votar era prácticamente, no era un delito propiamente, pero sí era una falta que había que pagar una multa y cosas así por el estilo. El liberal diría, no, el que no quiera votar, pues se le debe permitir eso. ¿Tú cómo ves esa cuestión en torno al voto? ¿Es sencillamente un derecho o también debería ser una obligación y quien no la ejerza debe recibir alguna multa? No, yo ahí estaría totalmente de acuerdo con los liberales, es decir, yo creo que vamos, me parece incluso una barbaridad que se pueda obligar a alguien a votar. Tiene que ser un derecho subjetivo y claro, como tal derecho se puede ejercer o no, siempre y cuando sea una decisión libremente tomada. Ahora bien, a mí sí que me gustaría un sistema político en el que los ciudadanos estuvieran concienciados de la importancia de participar en las instituciones políticas y tuvieran convencimiento, no una obligación, sino un convencimiento de que es importante vigilar al poder establecido, que es importante participar en las decisiones públicas y que el voto fuera totalmente voluntario y totalmente consciente. Obligar a una persona a votar, yo creo que pierde la esencia de lo que es el voto, ¿no? Que es el deseo de participar en las decisiones públicas. Entonces, no, yo por supuesto que estaría en contra de obligar a votar, pero sí que estoy a favor de impulsar, de fomentar la valoración de la importancia que tiene el participar en los procesos democráticos de toma de decisiones. Y yo creo que una democracia sana es una democracia en la que los ciudadanos se sienten implicados en el gobierno, ejercen sus derechos, entre ellos también el derecho al voto para impedir los abusos del poder, etcétera. Ahora mismo, por lo menos aquí en España y en Europa en general, hay mucha desidia política, mucha desafección política. Los ciudadanos, la abstención cada vez es mayor, la gente no se siente implicada, no siente que tenga
articulación, la base del poder popular de lo que son las decisiones de los gobernantes. Entonces yo me parece que eso es un mal síntoma de que algo está funcionando mal cuando hay tanta desafección y cuando las personas no se identifican en ningún sentido ya pues con el sistema político, con sus gobernantes, con los partidos o con el sistema de toma de decisiones. Muy bien. Vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso seguimos en esta conversación. @GAndrade80 es mi Twitter. Agora, en Luz Radio 102.9. Seguimos en Agora, @GAndrade80 es mi Twitter. Converso por vía telefónica con el filósofo Andrés Carmona desde España. Hemos venido conversando sobre la República como sistema de gobierno. Andrés, en el segmento anterior, pues tú decías que el Estado debe tomar un papel más activo en la promoción de la participación política y bueno, que eso pareciera más bien antitético con la postura liberal que dice que el Estado no debe asomarse en tantos asuntos. Ahora te pregunto, ¿tú consideras que el Estado debe tener algún límite en la regulación de ciertas actividades? ¿Dónde colocaría un republicano el límite de lo que el Estado debe legislar? En la dominación. Si seguimos a filósofos republicanos como por ejemplo Petit entiende que la libertad es libertad como no dominación y la contrapone a la idea liberal de que la libertad es no interferencia en las decisiones de los individuos. Y hay mucha diferencia entre entender la libertad de una manera o entenderla de otra. Para un liberal, la libertad consiste en que nadie, especialmente el Estado, ni las mayorías, nadie puede interferir en las decisiones que yo libremente quiera tomar. En principio, pues la idea parece que está bien, pero Petit añade ese matiz y dice, bueno, es que no basta con eso, lo que tiene que hacerse es que la libertad sea no dominación. No dominación significa que nadie puede interferir arbitrariamente en mis decisiones. El modelo de individuo dominado, si el esclavo, la relación de amo y esclavo, ahí es donde se ve la dominación. Puede ocurrir que un amo nunca interfiera en las decisiones del esclavo, porque sea un amo benévolo y de hecho nunca interfiera en las decisiones de su esclavo. En un sentido liberal, ese esclavo podríamos decir que es libre porque nadie interfiere en sus decisiones. Ahora bien, el amo sí que podría en cualquier momento interferir si quisiera. Que no lo haga de hecho no quiere decir que no puede. Entonces Petit lo que añade es, no, pero es que tenemos que conseguir la libertad de tal modo que el amo nunca pueda, aunque quisiera, nunca pudiera interferir en las decisiones del esclavo. Es decir, que no haya esclavo, que el esclavo tenga la seguridad de que nunca van a interferir en sus decisiones. Y eso, claro, eso marca una diferencia importante, porque eso justificaría ciertas interferencias en las decisiones de otros, siempre y cuando sean para aumentar la libertad como una dominación. Porque si se deja simplemente como una interferencia, podría ocurrir que, de hecho, los más fuertes estuvieran interfiriendo o estuvieran condicionando o pudieran manipular sobre todo a los más débiles. Por ejemplo, si el Estado no obliga a la escolarización, a la educación y a la enseñanza, podría ocurrir que hubiera personas que no recibieran esa educación, por ejemplo, porque tengan padres negligentes, que no les enseñaran, etcétera, y esas personas, al estar faltas de educación, estarían a expensas de otras personas que les pueden engañar, les podrían manipular, etcétera. En ese sentido, el Estado republicano tendría legitimidad para obligar a la educación, pero porque eso aumentaría la libertad como una dominación de todos los individuos. No sé si te lo he aclarado. Lo que pasa es que los liberales aquí, Andrés, y yo no es que propiamente simpatice con esto, pero sí he escuchado muchas veces este argumento. Dicen, pero si el Estado interfiere en transacciones voluntarias, pareciera erigirse como una entidad foránea que pretende decirle al individuo lo que él necesita cuando va en contradicción de la voluntad expresada del propio individuo. O sea, si yo quiero hacer X y el Estado a mí me dice, no, pero en tu propio beneficio no hagas X, sino haz Y, eso los liberales dicen pareciera opresivo, o sea, porque pareciera que un tercero está interfiriendo en cómo yo quiero regular mi vida. ¿Cómo responde frente a eso? Pero esa es la crítica de paternalismo, ¿no? Claro, es sí. Como alguien que no soy yo mismo va a saber mejor que yo mismo lo que más necesito, lo que más quiero o lo que es mi libre voluntad. Efectivamente, la crítica fuerte, eso está claro. Ahora bien, podemos decirlo que ciertas obligaciones adquieren su sentido al final. Por ejemplo, cuando una persona, todos hemos sido estudiantes y casi nadie le gusta estudiar al principio, casi nadie le gusta hacer deberes, casi nadie le gusta ir a clase y escuchar al profesor, sobre todo cuando es pequeño, pero nadie que acaba el proceso educativo, cuando acaba, se arrepiente de que le hayan obligado a educarle. Es decir, se imagina su vida sin educación y entiende que sería más pobre y más triste que ahora que está educado. Es decir, se justifica esa obligación de educar por los beneficios que va a tener después, aunque en ese momento el propio individuo no lo pueda comprender. Claro, esto de niños, cuando hablamos de adultos, pero pues parece más difícil, ¿no? Pensar que a un adulto se le puede obligar algo por su bien
Claro, John Stuart Mill decía que el paternalismo estaría justificado en el ejemplo que tú das, que son menores de edad, porque todavía no tienen el raciocinio, en gente loca. Es decir, si un loco va por la calle, bueno, John Stuart Mill sí estaba de acuerdo en que la psiquiatría tendría que intervenir muchas veces incluso en contra de la voluntad del propio enfermo mental, que por cierto, la antipsiquiatría luego surgió a disputar eso que decía John Stuart Mill. Pero el tercer grupo que John Stuart Mill decía que había que ser paternalista era con los no occidentales. Y bueno, él era un imperialista. Él decía, nosotros tenemos la misión civilizadora de acudir a la India y a otros países a llevar las virtudes de la civilización occidental en beneficio de ellos, aun si ellos no lo desean, porque va a ser por su propio bien. ¿Cómo vería un republicano ese tercer grupo que justifica a John Stuart Mill en el ejercicio del paternalismo? Hombre, yo no puedo hablar en nombre de otros republicanos, pero a mí no me simpatiza para nada esa idea. Es decir, yo no creo que se pueda justificar el imperialismo por buenos motivos, entre comillas, ¿no? Normalmente el imperialismo se ha revestido de ideología, se ha revestido de falsas justificaciones, cuando realmente a lo que iban a los ingleses, a las colonias, pues no iban a extender la civilización, iban a por las materias primas, etcétera, etcétera. Otra cosa es que lo justificaran de esa manera, ¿no? Igual que los españoles de América, pues no fueron solo a evangelizar, ni mucho menos, sino que lo que realmente iban era pues a por el oro y a por las riquezas. Entonces yo en ese sentido no estoy de acuerdo. Ahora bien, yo sí creo que si en cualquier lugar del mundo hay un avance y eso es bueno para las personas de ese sitio y para la humanidad entera, como puede ser, pues, la ciencia, las vacunas, todo aquello que pueda beneficiar a las personas, sean del sitio que sean, creo que todos los pueblos tienen derecho a conocerlo y a poder aprovecharse de eso. En ese sentido, sí que estaría en contra de quienes con excusas antiimperialistas lo que hacen es condenar a sus propios pueblos, pues por ejemplo, a medicinas obsoletas o a formas de vida donde, bueno, la esperanza de vida, si se siguiera dilatando lo que esta gente dice, pues seguiría estando todavía en los 30 o 40 años, ¿no? Entonces yo creo que todos los pueblos tienen derecho a beneficiarse de cualquier invento, cualquier tecnología que sea para el bien de la humanidad, independientemente de donde haya surgido, claro. Bueno, pero has tocado un punto muy contencioso aquí, que es la cuestión de las vacunas. O sea, hay mucha gente, entre esos allá en España, la monja Teresa Forcade, que dice, no, las vacunas son dañinas y tal. Y hay gente que dice, bueno, en beneficio de la libertad de cada quien, dejen que cada quien decida si se vacunan o no a los niños. Y bueno, se invocan muchas veces precisamente este tipo de argumentos liberales de que el Estado no debe tener el rol paternalista de imponer vacunas, porque eso incluso hasta sería pues una forma de imperialismo médico, etcétera. ¿Tú estás de acuerdo con las vacunas forzadas? No, claro que sí, vamos, yo creo que las campañas de vacunación, yo forzado, la palabra forzada, evidentemente no me gusta, pero me parece mucho peor que se puedan extender enfermedades que prácticamente están erradicadas por lo que es una superstición pseudocientífica totalmente, como es la de oponerse a las vacunas. Las vacunas son un grandísimo invento que la humanidad se ha descubierto para combatir enfermedades y que con prejuicios, con ideología, con falsa ciencia, con pseudociencia, se esté extendiendo ese prejuicio antivacunas. Me parece que eso va en contra de la libertad. Podríamos decir que bueno, que una persona puede decidir libremente si quiere o no quiere vacunarse, pero pensemos que eso va a tener también repercusiones en los demás, porque claro, esa persona pues va a propagar enfermedades, etcétera. Entonces, yo me parece que eso es un uso incorrecto ahí de la palabra libertad, porque esa persona está tomando esa decisión, pero en base a una desinformación, en base a teorías conspiranoicas, en base a una falta de información veraz sobre lo que son las vacunas. Entonces, por supuesto que no estoy nada de acuerdo con el movimiento antivacunas ni con esa falsa idea de lo que es la libertad individual. Es decir, uno no puede decidir si come o no come, es decir, uno tiene que comer por lo menos si quiere seguir vivo, ¿no? La libertad no puede amparar las decisiones estúpidas cuando está claro que son decisiones estúpidas. Otra cosa son las decisiones morales, ¿no? Y eso, pues claro, cada uno hay que respetar al máximo la libertad de conciencia de cada individuo, pero no sé, la libertad para hacer tonterías, sinceramente me parece que hay que proteger al resto de personas que pudieran resultar dañadas por las decisiones irresponsables de quienes, pues eso, ¿no? Decidan que no vacunen a sus hijos. Bueno, que a ese hijo habrá que protegerlo de la decisión irresponsable de su padre. Pero es que me llama la atención que uses como analogía el comer o no comer, porque si utilizamos tu ejemplo, entonces así como el Estado debe obligar a la gente a colocarse vacunas,
también debe impedir los ayunos, por ejemplo. Entonces, claro, en la India, por ejemplo, o en otros países donde se practican los ayunos, el Estado tendría que obligar a la gente a comer cuando más bien es por decisión propia que la gente decide no comer. De acuerdo que el ayuno es dañino para el cuerpo, pero aún así un liberal dirá, bueno, pero es precisamente la libertad de culto, etcétera, lo que justifica que el Estado no intervenga para eliminar el ayuno. ¿Qué diferencias hace entre un caso y el otro? O sea, ¿por qué en el caso de las vacunas sí estaría permitido intervenir? Yo no sé acá, pero aquí en España, por ejemplo, cuando un preso político decide hacer una huelga de hambre y llega a un punto en el que su propia vida está a punto de que puede morir si mantiene esa huelga de hambre, el Estado le alimenta forzosamente. Es decir, el Estado no puede permitir que un individuo se muera así alegremente, ¿no? Y entonces la justicia española justifica la alimentación obligatoria del preso que está en huelga de hambre cuando su vida llega a peligrar. Sin embargo, paradójicamente, aquí en España hay lo conocen, hay un grupo religioso que se llama los Testigos de Jehová, que rechazan las transfusiones de sangre. Incluso aquí en España ha habido casos en los que un hijo de Testigos de Jehová murió precisamente por la negativa de los padres a hacer la transfusión de sangre, y hubo una polémica entonces aquí en España sobre si existía o no el derecho a dejar morir a un hijo por las creencias religiosas. Yo creo que no. Yo creo que si las creencias no pueden valorarse más que la vida de los individuos, no puedes coger y dejar morir a un niño porque su padre decide que no le hace una transfusión porque él considera que es pecado, pero en ese conflicto entre la vida del menor y lo que son las creencias del padre, yo creo que hay que dar más importancia a lo que es la vida del menor, ¿no? Me parece a mí. Claro. Vamos a ir a escuchar un tema musical y ya regresamos. @GAndrade80 es mi Twitter. Ágora, el espacio para el libre pensamiento con Gabriel Andrade. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Converso hoy por vía telefónica con Andrés Carmona, él es filósofo y el tema que nos ocupa hoy es la república como forma de gobierno. Andrés, en los segmentos anteriores tú has venido diciendo, bueno, que hay un conjunto de actividades que la república como sistema de gobierno debe promover y que uno no debe entender la libertad solamente como ausencia de coerción, sino que hay un mínimo de cosas como educación, salud, alimentación, etcétera, que el Estado debe garantizar. Ahora, aquí el liberal siempre dirá, bueno, está bien, estamos de acuerdo en que son cosas que el Estado debe ocupar, pero la gran pregunta que los liberales siempre se han hecho, y que yo aquí también la arrojo para ver qué podemos responder, es ¿por qué yo debo financiar el beneficio de los otros si yo no tengo obligación moral con ellos directo? O sea, que una persona no tenga comida no es directamente mi culpa, ¿por qué yo le debo dar comida? Bueno, podríamos incluso responder con argumentos propiamente liberales, es decir, si una sociedad tiene pobres, eso al final acabará perjudicando incluso a los ricos, aunque solo fuera por el egoísmo de que no me alcancen los perjuicios de que una parte de la población sea pobre. En términos liberales se podría justificar un sistema de impuestos para evitar o por lo menos la máxima, que haya una máxima diferencia entre ricos y pobres que perjudicaría a los propios ricos, porque generaría inseguridad, generaría delincuencia, generaría una producción peor, una peor cualificación de los trabajadores, y eso al final repercutiría negativamente en los propios intereses egoístas de los más ricos de querer ser cada vez más ricos. Entonces, yo digo que incluso en términos liberales podríamos llegar a justificar, porque sería más costoso todos esos males que originaría que hubiera una diferencia muy grande entre ricos y pobres, con lo cual se podría justificar así como mal menor un sistema de impuestos y de redistribución de la riqueza. En términos republicanos, ya Aristóteles decía que no puede haber una diferencia extrema de riqueza en una sociedad por las malas consecuencias que eso tendría. El republicanismo sí que tiene que tener también una base económica, porque si la república es el gobierno de los hombres libres, claro, libre es el que puede tomar sus propias decisiones, como decíamos, sin estar dominado. Ahora bien, si una persona tiene dependencia económica de otra persona, está claro que está dominada, porque de quien depende podrá abusar de su poder para su propio beneficio. En ese sentido, la república sí que tiene que garantizar también una libertad económica, pero no una libertad económica en el sentido liberal, sino una libertad económica en el sentido de que nadie pueda verse obligado a tener que venderse literalmente a otra persona pues, para poder comer y poder sobrevivir. En este sentido, la república tiene que tener por lo menos una base social de prestación de una serie de servicios que deben ser garantizados y costeados por toda la sociedad, en tanto que toda la sociedad se va a beneficiar de los resultados positivos que tenga esa redistribución.
¿Cómo vería la República, cómo manejaría la República aquellos ciudadanos que no quieren formar parte del colectivo, aquellas regiones del territorio que quisieran aspirar a la secesión? ¿Debería concederse ese privilegio o no? Vamos a ver, yo creo que más que privilegio tendría que ser un derecho, ¿no? Y el republicanismo ha estado muy vinculado también, yo no creo que una respuesta unánime a esa pregunta. Si uno puede ser republicano y ser unitarista, o puede ser federal, o puede ser de otros tipos, ¿no? ¿Cómo deben ser las relaciones entre los territorios? Pues no creo que haya una respuesta republicana única a esa pregunta, ¿no? Entonces, de esta manera yo creo que el republicanismo más coherente se identifica con las federalistas, y en el federalismo se entiende que la unión debe partir de la libertad, es decir, los territorios que se federan, que se unen, lo hacen voluntariamente. Pero yo entiendo que igual que uno se une voluntariamente, tiene que tener el mismo derecho de separarse voluntariamente. Entonces yo estoy a favor del derecho de autodeterminación de los pueblos, incluso del derecho a la independencia. Si una mayoría de un territorio no se siente a gusto con el resto del territorio, pues yo no creo que haya ningún problema en que pacíficamente se pueda canalizar y llegado el momento incluso pues hacerse la independencia. Yo creo que todos los países que tienen algún problema territorial, creo que siempre se ha solucionado por la vía del diálogo y por la vía de canalizar la expresión ciudadana en las urnas y no con la violencia o con la negativa, ¿no? Es el ejemplo de Quebec, ¿no? Pues en Canadá hay una parte de los ciudadanos de Quebec que quiere independizarse y bueno, pues allí votan y lo deciden y no hay ningún problema. Y bueno, yo creo que este año, ¿no? O el que viene, no me acuerdo, en Escocia va a pasar igual. Y yo creo que en Cataluña debería seguirse también el mismo sistema, es decir, el reconocimiento del derecho de autodeterminación, sabiendo que eso implica en un momento dado la posibilidad real de que una parte del territorio se independice del resto. Yo creo que pues no hay que asustarnos por eso y que no hay que pensar que eso es el fin del mundo, vamos. Pero la gran pregunta es quiénes deben votar, ¿solo los miembros del territorio que aspira a la secesión o todos los ciudadanos del país? Es decir, ¿solo los ciudadanos de Quebec o todos los ciudadanos de Canadá? Y esa es una gran disputa en Cataluña, por ejemplo. Claro que es una gran disputa, pero lo que hay que entender es que el derecho de autodeterminación debe estar en la ley suprema, que es la Constitución. Es decir, la Constitución debe establecer el derecho de autodeterminación para todos los territorios, no para unos sí y para otros no. Por tanto, todo el territorio nacional, en este caso en España, todos los españoles deberíamos aprobar una Constitución que permitiera ese derecho a cualquier territorio. En ese sentido estamos decidiendo todos los españoles. Pero una vez establecido ese derecho en la Constitución, quien lo tiene que ejercer luego es cada territorio concreto. Pasa como con el divorcio, ¿no? En España el divorcio no necesita que los dos cónyuges estén de acuerdo en divorciarse, basta con que uno solo no quiera seguir casado para que automáticamente se le dé el divorcio. Si no fuera así, pues claro, habría una parte que estaría sometida a la decisión del otro. Entonces eso no puede ser cuando uno toma una decisión como la de divorciarse. ¿Por qué? Pues hombre, porque en algún motivo, por algún aspecto, esa convivencia ya no le está perjudicando y no le parece bien y tal. Entonces no parece lógico que la otra persona le obligue a seguir casada. Si hacemos la analogía, si hay un territorio que por lo que sea quiere estar separado de lo que ha sido tradicionalmente un país más amplio, pues yo no creo que haya ningún problema en aceptar ese derecho. Ahora bien, te voy a decir una cosa, si hubiera algún referéndum de este tipo, yo votaría a favor del derecho a decidir, pero luego votaría no a la independencia. Yo prefiero que los vascos o los catalanes sigan dentro del conjunto de España y que no se independicen. Ahora bien, respetaría que si ellos votan mayoritariamente que se quieren separar, pues que lo que tengo que hacer es permitir esa separación. Pero a mí lo que me gustaría es que no hubiera necesidad de independencia, es decir, que consiguiéramos una unidad entre todos los españoles y sin apuras, entre toda Europa, de modo que las fronteras dejaran de tener sentido. Es decir, que no hiciera falta que nadie albergara deseos de separarse de otros o porque simplemente careciera de motivos para hacerlo. Algo mal debemos estar haciendo en el conjunto de España cuando hay una parte significativa en una población, en una parte del territorio que por lo que sea no quiere estar con el resto. Y bueno, pues hay toda una historia que ha habido, sabes tú, ¿no? 40 años de dictadura, donde se les prohibió la lengua, se les prohibió un montón de cosas, y es lógico pues que algunos sientan esa aversión. Entonces lo que hay que hacer es intentar que entre todos podamos convivir juntos en el mismo territorio, y aunque unos pues se consideren bajos, catalanes, asturianos o lo que sea, que todos entendamos que tenemos una unidad. Ya digo, yo la extendería incluso a Europa, no me quedaría solo en España. Pero la analogía con el divorcio es muy interesante, porque en algunos cuerpos jurídicos el divorcio es un poco más difícil.
contemplando la minusvalía en la que quedaría una de las partes, la mayor parte de las veces la mujer. Y precisamente se hace un poco más difícil previendo que en un divorcio la mujer va a quedar desvalida. En el caso de la secesión ha habido gente que ha dicho, bueno, no debe ser tan fácil la secesión porque el Estado que pierde el territorio podría también quedar en situación de minusvalía, y en este sentido tiene que ser algo más consensuado entre las dos partes. No basta que sea una sola parte la que lo decida, por analogía también con el divorcio en algunos regímenes jurídicos. ¿Cómo ves eso? No, y lo entiendo, es un argumento fuerte también, claro, pero igual que en el tema del matrimonial, a lo que hay que aspirar es a que las dos partes sean independientes económicamente, que ninguna dependa de la otra, para que en caso de separación o divorcio ninguna se quede desamparada. Las políticas a nivel territorial lo que tienen que intentar es equilibrar las diferencias entre unos territorios y otros, para que, aunque hubiera una separación de una parte del territorio, la afectación negativa al resto del conjunto pues que no fuera tan perniciosa, ¿no? Entonces habría que hacer, claro, tú piensas que aquí en el tema de España es que precisamente las dos regiones más independentistas, como son el País Vasco y Cataluña, en cierto modo también son de las más ricas, ¿no? Son las que tienen más industria, etcétera, etcétera. Claro, lo que habría que hacer es industrializar y enriquecer el resto del territorio nacional, y no solo esos dos núcleos, para que efectivamente, si ocurriera en un momento dado la independencia, pues que no repercutía negativamente en el resto. ¿Qué es lo que pasa? Pues en España no se ha seguido tradicionalmente una política de desequilibrar las diferencias de riqueza entre unos territorios y otros, y se ha hecho una mala política en ese sentido, claro. Vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso seguimos en esta conversación. @GAndrade80 es mi Twitter. Es tiempo para el debate y la opinión en Ágora con Gabriel Andrade. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Hoy vengo conversando con el filósofo Andrés Carmona desde Alcázar de San Juan. Así se llama tu ciudad, ¿no? Así es. Alcázar de San Juan, desde España. Y hoy hemos venido conversando sobre la República como sistema de gobierno. Andrés, por lo general, a pesar de que tú aclaraste que República no es solamente ausencia de rey, pero por lo general, cuando la gente discute el sistema republicano, suele hacerlo en contraposición al sistema monárquico. Y las veces que yo he ido a España muchas veces, las veces que yo he ido a España, a mí siempre me sorprende ver que hay gente que defiende la monarquía. Una cosa que aquí en América Latina es insólita. En Brasil, a inicios de los años 90, se hizo un referéndum a ver si la monarquía regresaba a ese país. Y la opción monárquica solo obtuvo el 1 o 2%. Mientras que en España, a pesar de que por los escándalos recientes de la familia real, la popularidad de esa opción política ha bajado, sí sé que hay un fuerte sector que favorece la monarquía como sistema de gobierno. Y claro, frente a una cuestión tan insólita como esa, yo a veces he indagado, bueno, pero ¿bajo qué argumentos se defienden? Y hay algunos que a mí, pues la verdad es que no es que propiamente me parecen razonables, pero te los quiero presentar para ver cómo te defiendes tú como republicano. Hay quien dice que en primer lugar un rey da unidad cultural a un pueblo, cuestión que no hace la República. ¿Cómo defiendes tú frente a ese argumento? Es que no entiendo el argumento, es que el rey de unidad cultural, no sé en qué sentido eso, qué significa que los demás países del mundo que son repúblicas no tienen una unidad cultural. O sea, no acabo de entender, que es como un símbolo, que es como un símbolo, como la bandera, pues, como un escudo, como el himno nacional, o sea, que es un referente del cual todos los miembros de ese país se pueden sentir identificados con él. Y cuestión que no ocurre con la República, porque la República cada cierto tiempo los gobernantes están cambiando. En cambio, un rey, un señor que siempre tiene una corona, pues todos los miembros se pueden sentir identificados con eso y se estrechan los lazos de hermandad, etcétera. Claro, pero te pienso una cosa, en una república en la que cada X años hay que elegir al presidente de la república, el presidente concreto, evidentemente, a una parte de la población le gustará mucho los que le hayan votado, y a la otra parte de la población que haya votado otro candidato le gustará menos. Sin embargo, tanto unos como otros están de acuerdo en la idea más general y más profunda de que el que gobierna tiene que tener el beneplácito de los gobernados, es decir, que son los gobernados los que deciden quién tiene que estar representándoles y en el máximo cargo. Eso sí que da unidad cultural, en concreto unidad de cultura democrática a una república, mientras que en el caso de una monarquía esa unidad es falsa. De hecho, en España, pues yo no sé los porcentajes, pero estoy convencido que por lo menos más de la mitad de la población no se siente identificada con la figura del rey de la monarquía. En España lo que hay es más juancarlismo que propiamente monarquías, monarquismo, me explico. Sabes que en España hay una historia difícil con la transición, la dictadura,
rey acabó un poco mitologizándose como que era la institución que había conseguido dar el paso de la dictadura a la democracia, tal cual, pero como te digo, eso es más parte de la mitología política que de lo que es la estricta realidad. Es decir, el paso de la dictadura a la democracia la dio el pueblo, no la dio el rey, ni mucho menos. Entonces, muchos pensadores aquí en España creen que bueno, hay un apego emocional con la figura del rey por todo lo que pasó entonces, pero que claro, el sucesor no va a tener ese no sé cómo decirlo, ¿no? Ese carisma o esa mitología que tiene ahora mismo el rey Juan Carlos, con lo cual el príncipe Felipe, cuando llegara a ser rey, no tendría el mismo apoyo emocional en la población que ha tenido su padre, por lo cual mucha gente piensa que posiblemente el último rey sea el próximo rey Felipe. Bueno, los monárquicos dirán que muchos de esos argumentos que tú estás invocando están bien en contra de las monarquías absolutas, pero que una monarquía constitucional sí cuenta con el consenso del pueblo y que el rey realmente no gobierna, sino que, bueno, vuelvo, insisto, es sencillamente un símbolo cultural que está ahí, pues. Como la reina de Inglaterra, pues, y como tantas monarquías constitucionales donde, incluso en la propia España, yo no creo que Juan Carlos tome decisiones relevantes al acontecer político. No, ninguna. De hecho, tiene que tener todos los actos refrendados, tal. Pero tú piensas lo difícil que es aquí en España, cómo le explicas, por ejemplo, a un niño que incluso al delegado de clase hay que elegirlo votando entre todos los compañeros, o que al presidente del bloque de pisos tenemos que votarlo entre todos los miembros de la comunidad de vecinos, y que al máximo cargo del país no lo elige nadie, sino que es simplemente por ser hijo de otro. Eso en ninguna conciencia democrática cabe. Si el principio electivo, que el pueblo tiene que elegir a sus representantes y a sus gobernantes, la monarquía se lo carga, es un vestigio medieval, y no parece que tenga sentido estar sufragando entre todos a una figura que como mucho tiene ese papel ornamental que me estás comentando, pero que no cuadra bien con la idea democrática de que todo cargo político tiene que tener un respaldo popular que se pueda renovar con el tiempo, ¿no? Y un cargo hereditario, pues yo creo que incluso en el contexto y en todo no cuadra con lo que es una idea de democracia, ¿no? Claro. Bueno, Andrés, muy agradecido por haber recibido esta llamada. Creo que ha sido muy ilustrativo en torno a la República como sistema de gobierno. Muchas gracias, Gabriel, a ti, y cuando quieras, lo sabes que aquí me tienes. Gracias a Antonio Palmar, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres en la producción, Jesús Urbina es el director de Luz Radio y quien les habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. Nos vamos con un tema de Diego Torres que se llama El Mundo Sigue Igual, @Gandrade80 es mi Twitter.